¿Trabajaron algo? ¿Nada? Muchachos, ¿me pueden responder sí o no? Esa es la tarea 6, ¿o no? Esta es el trabajo, se parece, es que ahora todo, como nos vamos a ver materia nueva, eh, se parece, pero no. Ah, Y no, no yo es personalmente no he La que se visto. llama práctica 2, ¿no? práctica 2, se la subí ahí Ah, a ya. la carpeta 101. Bueno, tienen que hacer esto, vamos a trabajar en esto hoy día, porque esto nos va a ayudar a manejar formularios, sus rutinas y por supuesto funciones. Nos dice que a partir de los controles que trae Excel, la sección desarrollador, genere el siguiente formulario. Este es el paso uno que tienen que hacer, generar un formulario donde van a tener los cuadros de las celdas, ¿cierto? Esto más que nada un formato de celda. Acá tienen un combo box y van a usar dos botones, ¿ya? Y pueden agregar un tercero para limpiar, ¿ya? Y se considera lo siguiente, en el campo AFP, ¿sí? Se deben desplegar las 6 AFP que existen actualmente en el país, ¿ya? Hay un combo box. Y para el root, ustedes tienen que colocar la parte del root en esta celda y el dígito verificador acá. Eh, los botones desplegados en el formulario anterior deben realizar las siguientes acciones. Validar solicitud previa, que significa que al presionar este botón validar, ustedes van a tener que ir a la hoja de datos, ¿ya? Y validar si en la hoja de datos existe alguna solicitud ya ingresada con el mismo root. Si ya hay una solicitud que está ingresada con ese root, debe señalar que es una solicitud no válida, ¿sí? Va a escribir lo siguiente, en la celda C14, acá al lado de observaciones, va a escribir eh, solicitud sin conflicto, si es que no está el root ingresado, y si está el root ya en la hoja de datos, nos va a escribir que ya existe una solicitud. ¿De acuerdo? Vamos a hacer esos dos pasos para después pasar a la siguiente que me interesa trabajar con ustedes y explicar qué tiene que ver con la subrutina o la función, validar root. ¿De acuerdo? ¿Creamos grupos o van a trabajar en forma individual, muchachos? ¿Aló? ¿Creamos Como usted quiera, grupos? profe. Perfecto. Y los voy a crear grupo entonces para que avancemos rápido. Vamos a dar un cierto tiempo. Eh, automático. Ya, muchachos. Son las 12, a las 12:20 nos reunimos. No importa que no tengan datos porque pueden partir con la hoja de datos vacías y ustedes llaman. Ingresan una y después tratan de ingresar de nuevo con la misma. ¿De acuerdo? Vamos. Vamos a grabar. Entonces nos vamos a la parte del formulario, ¿cierto? Nos pedían que al presionar acá, validar. Espera un segundo. No creo, yo no, este la grabé. Está compartiendo. Ah, No está compartiendo. no estoy compartiendo ya. Déjenme. La idea era que no copiara. No sé por qué. Allá.
A ver. Vamos, muchachos. Ahora sí, ¿están viendo el libro? Ahí sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ya. Como recomendación, muchachos, yo lo siguiente. Siempre coloco el formulario y al lado ustedes saben que hay que relacionar los campos a celdas de pronto. Entonces yo lo que hago es dejar todos los datos juntos. Y por ejemplo en este caso hago una referencia de que la K6 referencia lo que está en el C4. Acá hice una concatenación para dejar listo. Porque lo que voy a hacer acá, lo que dejo acá es listo para después yo de estos datos son los que guardo. Y eventualmente estos serían los datos que yo guardaría, protegería, para que no se cambiaran. Esta celda, esta columna, a lo mejor. ¿Ya? Entonces, ¿cómo modificábamos un combo box? Teníamos que, con el botón control, seleccionábamos, botón derecho, formato del control, ¿cierto? Nos teníamos que ir acá a información, que no copié déjenme copiarlas. No copié las AFP. ¿Las tienen a la mano o las abro acá? ¿Las buscaron? No las... Son ¿Tienen los nombres, profesor? Porque son Cuprum, Cuprum. Magital, Provelo, Plan Vital y Tenemos Provida. AFP Provida. Las tenía, pero otra parte no la sabían. AFP Plan Vital. Profesor, se la mandaron por Modelo. chat por si quiere copiar y pegar. Ah, Están en el chat por si las quiere copiar y pegar. ya. ¿Y cuál era la otra? La FP modelo. Modelo, Ya. capital. Ahí están, las copié tal cual. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a formulario, ¿cierto? Botón derecho, formato, y nos íbamos acá. Bueno, yo había creado nombres. De repente, si ustedes tienen nombres, les es más fácil o no. En mi solución la creé así. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, yo al seleccionar acá, selección de la B1 a la B6, me voy a ir ahora a la parte del formulario y donde voy a enlazar el tema de la FP va a ser acá, J8. ¿De acuerdo? Y como eran 6 AFP, dejé que la cantidad de líneas que me mostrara el drop down fueran de 6 y le di un ambiente, le di un aspecto de 3D. Se como más hacia adentro el botón. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos, si yo selecciono AFP, Habitat, me coloca 3 y aquí se va Value. ¿Ya? Esto es porque como copié anteriormente, la tarea que tenía resuelta. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá? Tenemos que usar la función index, ¿cierto? Nos vamos a información, le paso el arreglo, punto y coma, y vuelvo a formulario y selecciono que quiero que vuelva el elemento que está en esa posición. En este caso, referencia a la celda, porque este valor va a cambiar. Entonces, si cambia el valor de acá, va a cambiar el de allá también, porque fíjense, si yo cambio plan vital, cambio plan vital. Eso les queda claro, ¿no? Ese enlace que se hace acá. ¿Hay alguien que no entienda eso? Sí, profe. Ya. Entonces, volviendo con lo que les decía, la primera subrutina que queríamos crear era validar acá. Que esto era... Yo no sé por qué... ¿Por qué lo creé? Ya. Déjenme, porque está haciendo referencia a al otro libro. Déjenme asignar macro, le voy a quitar el libro. No quiero quiero crearlo con usted. No, quiero asignar macro y le damos OK. Ya, ahora sí, no debe hacer nada. Ahí sí. Porque lo que pasa es que copié todo lo que había hecho, lo copié acá para mostrarles. Entonces, ahora lo que tendríamos que hacer nosotros es, antes de hacer un ingreso, es validar la solicitud. Muchachos, perfectamente esta validación podría estar dentro del ingresar solicitud. Yo lo hice para hacerlo visible y para diferenciar nomás, para darle
darle trabajo a usted parcial. ¿Ya? ¿Qué me dice la función validar? Que yo tengo que ir a la parte de datos y chequear que el root de la persona que está haciendo la solicitud no exista. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Se entiende, no? Entonces, para poder hacer ese tipo de cosas, vamos a crear la audiencia. La abre automáticamente cuando yo llamaba a la función anterior. O sea, están asociados los botones. Ahora sí, Visual Basic, y ahí no hay nada, ¿cierto? Botón derecho, insertar módulo. Ya, ok. ¿Qué sugieren acá, muchachos? Tenemos que crear, según el PDF, tenemos que hacer la subrutina llamada validar solicitud previa, que al presionar el botón, gatille una subrutina que valide en la hoja de datos que no exista una solicitud ya ingresada con el mismo root. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Ahora, si nos vamos a la hoja de datos, el root está completamente, no está separado, se dan cuenta, el root está root más dígito verificador. ¿Sí? Entonces, para poder buscar acá, nosotros deberíamos usar estos dos campos, root y db, o en su defecto, el campo que acá. ¿Profe? ¿Sí? Profe, ¿Sí? se ve solo el Sí, PDF. solo se ve el PDF. Sí. Ya, les decía, muchachos, que al pinchar acá, al validar la solicitud, yo puedo trabajar con estos dos campos, pero hay que concatenarlos, porque si ustedes se dan cuenta acá, ¿cómo está guardado el root? Está guardado como uno solo, ¿cierto? No está guardado como en el formulario, que está primero el root y después el dígito verificador. ¿Sí? Está guardado ambas cosas. Entonces, si yo quiero presionar el botón validar, tendría que considerar este concatenado con el dígito verificador, o bien, como les dije yo, ustedes pueden tener acá, porque por ejemplo, lo que les explicaba yo, si yo coloco Pedro Godoy, ese campo queda relacionado acá, si yo coloco el root 11, 11, 11, guión 1, eso es porque, guión 1, ¿cierto? Y ahí se relaciona el root y se dijo el modelo, y después voy a retirar 135 UF y la voy a retirar el día de hoy, el 29 del 07 del 2020. ¿Sí? Si se dan cuenta, todo esto queda asociado acá. Y además acá agregué por defecto el valor falso, porque más adelante les voy a explicar, que significa que yo cada vez que ingreso una solicitud, la voy a ingresar con el estado procesado en falso. Porque acá nos dice que más adelante nosotros creemos un botón y busquemos las que no han sido procesadas y vamos a una tabla a sacar el valor de la UF, coloquemos el monto en peso y ese es el monto que se les va a entregar a los muchachos que soliciten. ¿Se entiende? ¿Estamos claros? Sí, profe. Ya. Entonces supongamos que acá tengo una solicitud. Lo que tiene que hacer este botón es validar de que este root no exista. Entonces para lograr esto tenemos que ir a Visual Basic y subvalidar solicitud. Estamos creando una subrutina. ¿De acuerdo? ¿Qué tenía que hacer esta subrutina? Esta subrutina tenía que tomar el root que se quería ingresar, ¿cierto? En este caso el root va a estar, como les decía anteriormente, ustedes pueden sacar estos dos campos, o si ya lo tienen concatenado, usar el de acá. Si se dan cuenta, en la fórmula dice que es C6 más guión más E6, por eso nos queda C6 más F6, nos va a dar acá el valor, que es el concatenado. ¿Ya? ¿Se entendió eso? Entonces yo ahora me voy acá a Visual, y ¿qué voy a necesitar? Vamos a colocar dim root as string, ¿ya? Vamos a estar dim fila as integer, ¿sí? Ese dim está de más, ahí colocamos solamente fila as integer con esas dos variables. ¿Para qué quiero esas dos variables? Primero el root, porque con el root lo que voy a hacer es sacar el valor que estaba en la hoja, vamos a hacer cheats. Lo recomendable, si van a moverse más de una hoja, es usar la función cheats. La función cheats
formulario, y acá ustedes pueden usar el cells o el range, ¿ya? Porque ¿qué quieren hacer ustedes? Lo que vamos a hacer es sacar el valor que está en esta celda, que está en la K7, ¿sí? En este caso vamos a usar el range porque nos va a salir más cómodo, porque no va a cambiar. Como no cambia, podemos dejar range K7, punto value. Ahí tenemos el valor del root. Y la fila va a tomar el siguiente valor. La fila, si nos vamos a ir a los datos, ¿en qué fila vamos a comenzar a buscar? En la fila 2. ¿Sí? ¿De qué columna? La columna queda fija. La columna siempre va a estar el root siempre va a estar en la columna C. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer acá, fila es igual a 2. Y ahora lo que vamos a hacer es el típico ciclo para recorrer, ya sea una fila o una columna. Mientras, y ahora tenemos que usar el cheats porque vamos a cambiarnos de hoja. Cheats, datos, ya, punto, cells, porque uso el cells porque voy a trabajar con la fila de la columna. ¿Cuál es la fila? Va a ser la variable fila, pero la columna dijimos que siempre iba a ser la columna C. Por lo tanto, dejábamos 3. Entonces decíamos, mientras en la hoja de datos, a partir de la celda fila, 3, punto value sea diferente de vacío, bueno, usamos el while, por lo tanto hay que colocar when, significa while end. Mientras pase eso, mientras sea distinto vacío, que tengo que entrar, tengo que comparar si el root que acabo de sacar de la hoja formulario es igual a, nuevamente copiamos de arriba, ya, si es igual a este valor, si el root es igual a ese valor, entonces, ¿qué pasa? Encontré el root. ¿Y qué nos decían que teníamos que hacer si encontrábamos el root? Dentro del... Nos decían que si el root estaba, debíamos decir, ya existe una solicitud. Y eso lo debíamos escribir en la celda C14 de la hoja formulario. Entonces nos vamos a nuestro Visual Basic. Y acá, si eso pasa, 1, 2, 3, usamos cheats. Recuerden que estamos usando cheats ahora porque como estamos moviéndonos de la hoja de datos a la hoja formulario, es mejor dar la ruta de acceso completa. Entonces colocamos cheats, formulario, y nuevamente como la celda es algo fijo que no va a variar, puedo usar directamente range, y acá colocamos C14, punto value, es igual a que Ya existe una solicitud. ya existe una solicitud. ¿De acuerdo? Ya, fíjense que esto lo voy a hacer, lo debe haber hecho al final, ya les voy a explicar por qué, para que entiendan el error que nos va a dar. O sea, hasta el momento está todo bien, pero después fíjense lo siguiente. Después de esto, si es que está, escribo en la hoja formulario, en la celda 14, ya existe una solicitud. Y si no son iguales, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que aumentar la siguiente fila para que pase la siguiente fila y así lleguemos a algún momento a una celda vacía. Y cuando suceda eso, voy a salir del while. Y acá, a esta altura del while, ¿cómo voy a saber yo si es que ¿cómo voy a saber ahí si es que encontré o no el root? ¿Cómo podrían saber ustedes a esta altura y si encontraron o no? Pone otro if, ¿o no? ¿Ya? ¿Y cómo? ¿Qué sería el if de qué? Lo mismo, o sea, si, como si el rango en el que estaba, el rango C14 es igual a vacío. Ya. Sí. Eso podría ser. Significa como que ya está como sin conflicto, así decía. Si ustedes salen, la única opción que les quedaba era mirar la hoja formulario 14 y comparar si era igual a vacío. Lo único que les quedaba. ¿Ya? Entonces ustedes dicen, si la celda C14 sigue siendo vacía, significa que nunca lo encontré. Porque si hubiera estado, si es distinta a vacío, significa que yo escribí.
porque ustedes cada vez que llamen acá, cada vez que llamen va a estar vacía, se supone que va a estar así, ¿de acuerdo? Entonces como esa celda va a estar vacía y no tiene nada, es porque no escribí nada, y si no escribí nada es porque no lo encontré, ¿ya? 1, 2, 3, y ustedes lo que tendrán que hacer entonces es cheat, formulario RMC, solicitud sin conflicto. ¿Se entendió o no? ¿Se entendió? Sí, ¿Alguien profe. tiene duda? Sí, profe. Ya, vamos a ver que funcione. Botón derecho, asignar macro, y aquí le asignamos la validar solicitud y le damos OK. Entonces, fíjense, voy a validar de que este root exista o no exista. Dice, ya existe una solicitud con este root. Vamos a ver los datos. Tenemos al rey Arturo que tenía ese root. Entonces me dice que ya existe una solicitud. Estaba bien, disculpen, me fui para... Entonces, estaría correcto. Fíjense que si yo cambio un dígito de acá, coloco 12, ¿cierto? Cambia y llamo a validar solicitud, me dice, bueno, como ya ahí tendríamos ese detalle de que como acá observaciones ya tiene un valor, no lo he limpiado, no hace nada, ¿ya? Entonces yo lo borro y ahora lo llamo, me dice solicitud sin conflicto, porque no existe el root 12.011.11.11. 12.011.11.11. Ya. Entonces se dan cuenta que esta función, como les decía, está sujeta al rango C14. Entonces, solamente para explicar y se den cuenta que pueden usarlo de forma genérica, lo que vimos en el certamen 2. Colocamos validar solicitud 2, ¿cierto? Y acá debiéramos colocar una variable dim está as boolean. ¿Ya? Así como establecíamos el root, la fila, nosotros establecemos está es igual a false. ¿Ya? Entonces, acá, esto lo podemos sacar. Cuando encontramos el root, que es igual al valor que estoy sacando, si lo encontré el root en la columna C de la hoja de datos, significa que está es igual a true. Lo encontré. ¿Ya? Si se dan cuenta, nunca más dentro del while, porque aquí, una vez que pasé esta sentencia, me voy a un ciclo y nunca más vuelvo arriba, por lo tanto, el está nunca más va a poder volver a cambiar. Si es que yo ingresé acá el está true, nunca más va a volver a ser falso. Entonces, yo tengo la opción acá fuera del while de que siga valiendo false, lo que me indicaría que nunca este if fue verdadero, por lo tanto nunca cambió a true. Y si es que alguna vez entró a true, nunca más va a volver a ser false, porque se queda en este sector. Esa parte la quedan claro, ¿no? Ya, entonces está falso, está true. Entonces acá, en vez de hacer esta comparación, muchachos, como yo tengo ahora un estado, tengo una variable booleana, yo voy a hacer if está es igual a, y acá colocamos está sin conflicto, ya, entonces false. Si la solución está es igual a falso, entonces significa que la solicitud está sin conflicto porque no encontré. Ahora, si no, hay que colocar cheat formulario range 14, ya existe una solución. Se dan cuenta que es lo mismo, la única diferencia está en el campo. Y bueno, porque esta sería un poco más potente, si yo me voy acá al formulario, voy a asignar macro y voy a asignar la macro la que acabamos de crear. Fíjense, solicitud sin conflicto, y ahora le voy a cambiar directamente el 11. Anteriormente, como ya había un resultado acá, no me cambiaba el valor. Fíjense ahora, validar solicitud previa y me dice ya existe una solicitud. Se dan cuenta que esta no queda amarrada a que este campo esté limpio. Va a buscar y en base al resultado escribe. Y si es que no hay una solicitud, por ejemplo acá coloquemos el todo al final ahora, llamo y me va a decir al tiro que es solicitud sin conflicto. ¿Me entendieron? Es exactamente lo mismo, lo único que la de arriba está manejando un estado, que era un poco parecido a lo que tienen que hacer ustedes para la función validar de que un evento existiera o no existiera. ¿Ya? Es decir, esta función haría un poco lo mismo,
esta ya no es una función, sino que es una solicitud, pero que hace algo muy similar a lo que hicieron ustedes en ese examen. Ya. Lo siguiente que nos estaban pidiendo acá era ingresar la solicitud, y acá me quiero detener un poco a explicarles, porque quiero que veamos la función validar root, validar el dígito verificador. ¿La vieron, no? Si ustedes pichan acá, los va a llevar a la siguiente página, que están viendo, o no están viendo. La página no se ve, no, profe, estaba todavía. viendo el PDF. Ahora sí, ahora sí. Sí, Ya. sí. Entonces, ahí está dando el algoritmo que es lo que tienen que hacer. ¿De acuerdo? El algoritmo de lo que tienen que hacer ustedes, acá nos dice que nosotros pedimos un root. El root ya lo tenemos, está en el formulario. Y lo que tenemos que hacer, entonces es el root darlo vuelta. ¿Para qué lo damos vuelta? Porque después el último dígito del root se lo multiplicamos por 2, después el siguiente lo multiplicamos por 3, el 4 por el 4, y así. O sea, vamos sacando de aquí cada dígito y vamos multiplicando el primero por 2, después por 3, después por 4, después por 5, después por 6, ¿ya? Déjame ver. Después por 6. Lo que están haciendo es eso. Empecé la página. Ahí voy, digamos, el último dígito por 2, después ese dígito por 3, ese dígito por 4, ese dígito por 5, ese por 6, ese por 7, ese se reiniciaba ahora por 2 y ese por 3. Y ese resultado de esa suma, de esas multiplicaciones, lo llamábamos suma y obteníamos resultado acá, por ejemplo, en este caso nos daba 163, que eso va a ser la suma de los dígitos multiplicados por ese factor. Una vez que tenemos la suma, nos dice que técnicamente acá no explica lo que es el resto, pero lo que están haciendo a esto es sacar el resto, ¿sí? Entonces, ustedes a 163 le aplican el resto. Si se dan cuenta, acá le dicen dividan y guarden la parte entera, y después ese 14 multiplíquelo por 11, guarden el valor 154, y después hagan la resta. 163 menos 154 les va a dar 9. Es decir, todo este paso del 5 acá se resume en que están pidiendo que apliquen a la suma anterior módulo 11 para que obtengan el resto. Y luego a ese resto tienen que hacer la resta de 11 menos el resto anterior. 11 menos 9 nos va a dar 2. Entonces ese es el dígito verificador del root que nos acaban de dar. Por ejemplo, este de acá. Este root era -2. Ahora, nos dicen además que hay que tener cuidado, porque si ustedes, por ejemplo, tenían 11 y el resultado era un número exacto, le dio 0. 11 menos 0, le va a decir que el dígito verificador es el 11, pero no existe un dígito verificador de dos números. Entonces, lo que hacen, cuando les dé 11, dice, reemplácelo por 0. Y si alguna vez acá le dio 1, 11 menos 1 les va a dar resto 10, lo que se reemplazaría por K. Entonces, todos los que digan su root sea raya K es porque el resto les dio 10. Y los que sean raya 0 es porque el resto dio 11. ¿Se entendió? ¿De acuerdo? Sí, profe. Ya, ¿por qué? Necesito explicarles lo siguiente. Profe, y lo va a hacer ahora en el... Ahora lo vamos a hacer para que les quede claro. Ya, bacán. Esa es la idea. Me quería que ustedes hicieran lo siguiente. A ver, muchachos. Nosotros nos están dando un root. Por ejemplo, no ven nada, ¿no? Una hoja punta blanca. en blanco. Hoja blanca. Voy a escribir.
Entonces, muchachos, teníamos, por ejemplo, el root. Teníamos, por ejemplo, el root 11 millones. Ya. 111. 111. Que nos decían que nosotros teníamos que tomar, multiplicar por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7. Y luego llegamos al 7, se debía reiniciar el contador y partir 2, 3. ¿Sí? Ahora, si tenían un root de 7.573.149, acá también es lo mismo. Se multiplica por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7. Y cuando llegan al 7 se reinicia a 2. Ustedes lo que tienen que hacer es esa multiplicación y sumar. Esa multiplicación y suman. Y así esto le va a dar una sumatoria. A esta sumatoria ustedes tienen que aplicarle módulo. Bueno, en el caso de ustedes es módulo 11. Esto le va a dar un resultado R, ¿cierto? Luego tienen que hacer 11 menos R. Y este resultado es el dígito verificador. Pero si nos daba 11, esto implicaba que era 0. Y si nos daba 10, implicaba que era acá. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ese era el algoritmo principal. Ya. ¿Cómo hacemos nosotros para ir? Porque nos dicen dar vuelta el número. Tenemos funciones de Excel llamada texto, pero yo les voy a hacer la parte numérica. Que alguna vez hicimos un trinket y alguna vez hicimos también el algoritmo al principio, que era cómo sacar los números. Tengo 12.345.678. Ese fuera mi número, ¿sí? ¿Cómo yo podría sacar el dígito de la unidad? ¿Se acuerdan? ¿Cómo yo Con podría algo sacar? parecido al ruteo que hicimos. Sí, exacto. ¿Cómo podría sacar el 8? Para sacar el dígito de la unidad, habíamos dicho que era, por ejemplo, supongamos que este es n. Nosotros tenemos que hacer n módulo 10. Al hacer n módulo 10, obtenemos el dígito de la unidad. O sea, esto estaría sacando el 8. Y, como ya sacamos el dígito de la unidad, nosotros tendríamos que redefinir nuestro n. Ahora, nuestro n debiera ser igual a n dividido 10. ¿Y por qué doy vuelta la división? ¿Qué significaba esa división? Dada vuelta. ¿Se acuerdan? En Excel, ¿qué significa esto? ¿Qué significaría eso, muchachos? Esa es la división entera. ¿Qué significa la división entera? Que no me va a dar decimales y lo voy a dividir por 10. Entonces, al dividir por 10, si lo dividía por 10, me queda acá, 8. Pero como me quedo con la parte entera, mi n va a ser solamente todo ese número. Entonces, después repito, vuelvo arriba, aplico el módulo 10. Al aplicar el módulo 10, ahora saco el 7, porque ese es mi nuevo n. Al dividir parte entera, me voy a quedar con este número. Vuelvo arriba. ¿Sí? Y ahora, al aplicar el módulo 10, voy a sacar el 6. Y al hacer parte entera, voy a quedar con esto. ¿Se dan cuenta que voy sacando de izquierda a derecha, cierto? ¿Eso lo entienden o no lo entienden nada? Yo sí, profe. Lo demás. Yo algo. No lo puedo mostrar como en el Visual Basic y cómo Sí, iría como paso por paso. sí, lo voy a hacer así, pero primero quiero, antes de programar, siempre me gusta que entiendan lo que voy a hacer para que vayan siguiendo. No. ¿Ya? Fíjense que estas dos son las operaciones importantes, el módulo 10 y la división parte entera, es importante. ¿Ya? Y lo último, para que entiendan qué voy a hacer, yo tengo el 2, 3, 4, 5, 6, 7.
esa es mi secuencia de números, porque después tengo que reiniciarla a 2, 3, y podría seguir así si hubiera más números. ¿De acuerdo? Esta es mi secuencia. Entonces, esta es mi base. Tengo que generar estos números, digamos. ¿Ya? Estoy como justo en el límite de donde se puede escribir. Son esos números los que puedo generar. El 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? En realidad, ¿cuántos números son? 6 números. ¿Cómo yo podría generar siempre 6 números? Aplicando módulo 6. ¿De acuerdo? ¿Y por qué aplicando módulo 6? Porque ustedes, si tienen, por ejemplo, cualquier número, módulo 6, los resultados del módulo 6 van a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esos son siempre los resultados que voy a tener cuando aplico módulo 6. Por ejemplo, 7 módulo 6 me da 1. 8 módulo 6 me da 2. 9 módulo 6 me da 3. 10 módulo 6 me da 4. 11 módulo 6 me da 5. 12 módulo 6 me da 0. 13 módulo 6 me da 1. 14, 2. Después 15. Después 16. Después 17. 18 me da 0. Entonces, si yo aplico un módulo 6, siempre me voy a asegurar de que me van a dar 6 números. Y los 6 números que me van a dar eso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo logro el 2, el 3, el 4? Es tan sencillo como a los números del módulo sumarle 2. 0 más 2 me va a dar 2. 1 más 2 me va a dar... 0 más 2 me va a dar 2. 1 más 2 me va a dar 3. 2 más 2 me va a dar 4. 3 más 2 me va a dar 5. 4 más 2 me va a dar 6. 5 más 2 me va a dar 7. ¿Se entendió? ¿O no entendieron nada? Sí, profe, se entiende igual. Ya. Yo entendí lo que el módulo me da 6 números, pero el tema de la sumatoria más 2, eso como... Es que, o sea, entiendo que es la fórmula para que le dé la serie, pero no sé, me imagino pues cómo lo podría aplicar en el código. O solamente lo explicó para que... Ahora... eso me va a dar la serie. Eso me va a dar la serie, y fíjate, porque por ejemplo, porque acá me decían que... espérate un poco. Acá me decían los números que después, fíjate, cuando yo pase después del 7, tiene que volver a generarse el 2. Entonces, supongamos que tú estás generando tiene un contador. El contador lo vas a inicializar en 0. 0 módulo 6 te va a dar 0. Y a ese valor le va a dar 2, va a partir con el 2. 1, ya módulo 6 te va a dar 1. A ese 1 le vas a sumar 2, te va a generar el 3. Después el contador va a aumentar 1, va a quedar en 2. 2 más módulo 6 te va a generar el 2, ¿cierto? Y ese 2 le va a sumar los 2 que te habías dicho, te va a generar el 4. Después el 3 te va a generar el 5. Después el 4 te va a generar el 6. Después el 5 te va a generar el 7. Fíjate, el contador sigue sumando. El contador va a ser 6. Pero como tú le estás aplicando módulo 6, 6 módulo 6 te va a dar 0. Y como le sumas 2, te genera el 2, que es nuevamente el número de la serie. Con eso te va a asegurar de que la serie esta siempre te da los valores 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque los únicos valores que tú vas a tener siempre van a ser estos. ¿Ya? Después, bueno muchachos, lo voy a hacer así de esta forma numérica, y después lo vamos a hacer con manejo de texto. A lo mejor esa es mucho más fácil. Bueno, esa es mucho más fácil, pero me interesaba que entendieran esta que es más genérica. Vamos entonces a Visual Basic. ¿De acuerdo? Me voy acá a Visual Basic. ¿Qué nos decían? Que tenemos que crear la función. ¿Cómo creamos una función? Con function. Entonces colocamos acá function dígito, ya, validar dígito verificador. Esta función me va a retornar un string. ¿Por qué tengo que retornar un string, muchachos? Porque me puede retornar la K o me puede retornar la... Bueno, la K no. A retornar la K me obliga a que todo sea string. ¿Y qué va a recibir? En este caso vamos a recibir un root, que va a ser un tipo long, porque es grande el número que va a recibir, son millones, ¿cierto?
root de tipo long. Hasta ahí me siguen, ¿no? No he hecho nada. 1, 2, 3. Tengo el root y nada más. Y en base al root, yo tengo que generar el dígito verificador. Lo primero que me decían es invertir el número, pero en el caso nosotros vamos a ir dándolo vuelta. Vamos a definir una variable dim, que es contador, as integer, ¿ya? ¿Qué otra cosa necesitábamos? Como necesitamos ir guardando la suma as long. No, puede ser integer, porque no es tan grande. ¿Ya? Y otra cosa, bueno, si se nos ocurren otras cosas más al camino, y un d as integer. Y por último, un dígito verificador as string, que es la variable que va a almacenar el dígito verificador final. Y tiene que ser string porque dije que iba a retornar un string. Ya, muchachos. Yo recibí un número. Y fíjense, nosotros el número, en base al ejercicio que le hice en la clase, en la pizarra, nosotros el número le íbamos sacando el dígito, lo íbamos dividiendo por 10. Entonces nosotros vamos a ir dividiendo el número, ¿hasta cuándo? Hasta que el número sea 0, porque nos vamos a quedar con la parte entera. Supongamos que llegamos al último dígito, al 1. 1 parte entera 10 me va a dar 0. Entonces hay que hacer acá, bajar espacio, mientras el root sea mayor que 0. Usamos el do while, colocamos el loop. ¿De acuerdo? ¿Qué hay que hacer ahora? Otra cosa, vamos a crear acá el contador que valía 0, como dijimos al principio. Pero por ahora no lo vamos a usar todavía. Y aquí le voy a mostrar por primero, haga mientras el root sea mayor que 0, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? 1, 2, 3. Colocamos nuestro d, que va a ser igual a root módulo 10. Y voy a colocar acá que root va a ser igual a root dividido en 10. Y fíjense, acuérdense que para un ciclo tenía que cumplir 3 pasos, que tuviera un valor. Acá está inicializado. ¿Por qué digo que está inicializado arriba? Porque a mí me van a llamar, me van a pasar el root. O sea, el root va a venir con un valor. Por eso ya está inicializado. Ese root tiene un valor y acá coloco la condición para que entre. Si el root es mayor que 0, va a entrar. Y dentro del ciclo yo debía modificar el root, que es lo que estoy haciendo acá. Ahí están los 3 pasos del ciclo. Para que ustedes entiendan lo que estoy haciendo acá, voy a mostrar el message box que me estaban diciendo, para que entiendan lo que hagan. Message box. Y acá vamos a hacer que nos muestre, por ejemplo, D. Y le vamos a concatenar el D. Y después vamos a hacer que nos muestre el root. ¿Ya? Para que ustedes se vayan dando cuenta cómo va quedando. ¿Entendió? ¿Algo está diciendo alguien? ¿No? ¿Estamos bien o no? Y acá vamos a colocar, por ejemplo, validar por ahora. Validar db es igual a contador. Lo voy a hacer así para que ustedes, para poder llamarlo ahora. Todavía no es la parte final, sino que voy a hacer acá, por ejemplo, r as string. ¿Ya? Y ahora digo r va a ser igual a validar db. Y aquí vamos a pasar un root, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ese es el root que va a pasar. ¿Se entiende? Hasta ahí me están siguiendo. ¿Qué vamos a hacer acá? Voy a llamar a la función test. Esta test va a llamar a la función validar. Este root lo vamos a recibir acá arriba. Vamos a iniciar acá. El contador va a ser 0. El root, que es desde allá, es mayor que 0. Me va a sacar el dígito y me va a mostrar después el root sin el 8. Después me va a imprimir el 7, me va a mostrar el root sin el 7. Me va a imprimir el 6, me va a mostrar el root sin el 6 y así sucesivamente. Veamos, vamos a ejecutar. Ahí dice, el dígito es 8, el root está sin el 8, ¿cierto? ¿Lo ven? Chicos,
Sí, profe, se ve. Sí, Ya. profe. Después me imprime el dígito 7 y el root está sin el 7. Después me imprimen el 6 y el root está sin el 6. Después me imprimen el 5 y el root está sin el 5. Me imprime el 4 y el root no está con el 4. Me imprime el 3 y después ya no está el 3. Me imprime el dígito 2 y está el 1. Y fíjense en este último caso. Me imprime 1 y el root vale 0. Y como el root vale 0, 0 no es mayor que 0, se termina. ¿Entendieron lo que dice ahí o no? Necesito que me vayan diciendo si entienden o no, muchachos. Sí, profe. Por mi parte, sí. Ya. Alguien me ha dicho que no entendió mucho, pero quería que lo mostrara acá en Visual. ¿Lo entendió? Profe, Sí, yo lo único que yo, ahora, sí. yo una cosa no estoy entendiendo acá. Es que primero mi contador era... Es que yo entiendo que usted iba guardando en el D los números, pero después me pierdo cuando que mi validar sea igual a contador. Que no sé Eso en lo qué puse. momento... No, eso lo puse. Todavía no termino, no he hecho nada. Lo Perfecto, puse ya. solamente para que no me arrojara error en el llamar a la función, porque la función tiene que retornar algo. O Perfecto. Y sea, lo otro, olviden, el contador todavía no lo uso. Lo único que hice este ciclo es para que se den cuenta que estoy sacando el último dígito y lo que tenemos que hacer ahora es generar la secuencia, ok, ¿sí? ya. Para poder hacer la suma. Entonces, como ahora sí voy a hacer la cosa de la multiplicación del dígito por la secuencia 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 2, 3. Para eso, ya el contador vale 0 y como vamos a ir multiplicando, tengo que ir almacenando la suma de esa multiplicación, por lo tanto, mi variable suma la inicializo en 0. ¿Ya? Fíjense acá. Yo acá tengo el dígito, ¿cierto? D. Entonces, como yo tengo el dígito, yo podría hacer la multiplicación. Yo debería hacer así, suma va a ser igual a suma más la multiplicación. ¿Sí? ¿De qué? Del dígito, que es D, por la secuencia, como es el primer elemento, en este caso, por 2. Para eso, voy a hacer acá, antes, para que ustedes me entiendan, voy a llamar acá una variable m as integer. Ya este va a ser el multiplicador. M va a ser igual a ¿qué? A mi contador, ¿sí? Módulo 6, ¿sí? Como es 0, 0 módulo 6 me da 0. Y a ese módulo 6 le voy a sumar 2, que era lo que hicimos en la pizarra, ¿se acuerdan? Entonces la primera vez, 0 módulo 6, como este valor es menor, me queda el mismo 0. Y a ese 0 le sumo 2. Estaría generando el primer elemento de la serie, que era el 2. ¿Sí? Por lo tanto, acá suma va a ser D por M. Ahí estaría multiplicando el dígito por el M, que era el 2. Si yo vuelvo arriba, bueno, antes de hacer esta suma, también tengo que meter el contador. Para que el contador después valga 1. Y acá me haga 1 módulo 6, me va a dar 1, más 2, me va a generar 3. Después el contador va a valer 2, módulo 6 me va a dar 2, más 2 me va a dar 4, y así voy generando la secuencia. ¿Por ¿Quieren que qué imprima algo? módulo 6? ¿Por qué módulo 6? Porque yo tengo que generar 6 números. Siempre. La secuencia era 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí están los 6 números. Después de que pasen esos 6 números, tienes que volver a hacer 2, 3, 4, 5, 6. ¿De acuerdo? Eso está ahí, ¿no? Por eso módulo 6. Es un tema estratégico. O sea, el módulo es muy importante. Te ayuda a muchas cosas. Por ejemplo, si me dijeran, haz del curso, crea grupos, crea 4 grupos, ya, pescan el número de la lista, módulo 4. Porque ahí voy a generar el grupo que va a ser todos los que dan módulo 0, voy a pescar el grupo de todos los que dan módulo 1, voy a pescar el grupo de todos los que dan módulo 2, y finalmente voy a pescar el grupo de todos los que dan módulo 3. O sea, creé 4 grupos. En este caso, yo tengo que crear 6 valores. ¿Sí? Por eso apliqué módulo 6. ¿Sí? ¿Me entienden hasta ahí o no me entienden, muchachos?
Por mi parte, sí. Los demás, ¿hay alguien que está perdido? Ya, voy a seguir. Silencio otorga, si no. ¿Quieren que les muestre acá el M? Para que lo vayan viendo cómo está quedando. Por ejemplo, aquí voy a colocar D. Acá voy a colocar M. Ya, DM. Ya vamos a mostrar el M. Y acá afuera del loop vamos a hacer un message box. Y vamos a colocar acá la suma. ¿Sí? En el ejemplo. ¿Dónde queda el ejemplo? La abrió en ya, acá, en el ejemplo que teníamos nosotros en la página, el root es 27.962.409. ¿Sí? Entonces, Profesor, ¿dónde está escribiendo? no escrito nada, estaba buscando, Perdón. estaba buscando en la hoja. Ahora sí, ¿están viendo, no? Sí, 27.962. Ahí sí. Entonces, fíjense, ahora voy a llamar a la función. Llamo. Me va a multiplicar el 9 por el 2, que era lo primero, ¿cierto? Después me va a sacar el 0 por el 3, que era la siguiente de suma. Después el 4 por el 4, el 2 por el 5, el 6 por el 6, el 9 por el 7, después el 7 por el 2 y finalmente el 2 por el 3. Y la suma de todo esto nos dice que es 163. Si nos vamos a ver el resultado, a ver, bueno, ustedes lo pueden ver. Encuentro el Internet Explorer. Déjenme abrirlo en el otro browser. A ver, déjenme parar un poco. Ya. Ahora sí. Lo que les decía es lo siguiente. Nosotros, este root que nos estaban dando como ejemplo, lo que hicimos fue esta multiplicación. Era 9 por 2, todo el asunto, y lo íbamos sumando. Y esa suma nos dio 163, que era lo que teníamos acá. O sea, vamos por buen camino hasta el momento, ¿cierto? Finalmente, ya que tenemos la suma, lo que teníamos que hacer ahora era para sacar, por ejemplo, vamos a colocar R as integer. ¿Por qué un R? Porque vamos a hacer acá R va a ser igual a la suma módulo 11. Profesor del Chrome. Entonces lo único que hice acá fue agregué una variable R de tipo entero y lo que hice ahora en el siguiente paso que nos indicaba el algoritmo era sacar el resto. Es decir, a la suma le apliqué módulo 11. Ese va a ser el resto. ¿Sí? Lo que había que hacer después era nuevamente definir el R, que va a ser igual a 11 menos R. ¿Sí? Porque después, ustedes se recordarán, estamos en esto. Sacábamos la suma, ¿cierto? Y después nos decían que, bueno, estos dos pasos era simplemente sacar el módulo. Ahí aplicamos módulo. Que se dan cuenta que era sacar la parte entera, después multiplicar por 11 y después restar. Este era el resto, 9. A este le llamé R. A este R le vamos a restar 11, o sea, es 11 menos R. ¿Sí? Y después había que ver si el R había dado 0, si el R había dado 11 o 10. Eso es lo que nos estaría faltando. Entonces, 11 menos R, y ahora tenemos que ver si R es igual a 11, ¿qué teníamos que hacer, muchachos? El profesor tiene que volver al visual. Ya. Ya. Si el R es igual a 11, ¿qué pasa? ¿Qué nos decía el algoritmo? Que si el R era igual a 11, nosotros debíamos decir que R era igual a 0. 0, sí. Ahora, si no, si el R era igual a 10, entonces nuestro R debía ser igual a K. K.
¿sí? Y bueno, si no era ninguno de esos otros casos, sino nuestro R tiene que ser igual a, en la parte, no es string, ¿cuánto era? CTR. Saint, string, ¿no? Y ahí colocamos el R. Ahí sí. Está reclamando por el parámetro. Ya, el string, ¿qué estoy haciendo con eso? ¿Me entendieron o no? Con esta parte final. ¿Qué estoy haciendo con esta parte final? Sí, profe. Estoy convirtiendo el R a string. Si me daba 0, lo convierto. O sea, si me daba 1, lo convierto a string. Si me daba 2, lo convierto a string. Si me daba 3, lo convierto a string. O sea, el caso, si el R era 11, lo cambiaba a 0. Si el R era 10, lo cambiaba acá. Y si el resto era un número, ese número lo cambiaba a string. Y lo que tengo que hacer ahora, porque para que devuelva algo la función, tengo que decir que devuelva la variable. ¿Cuál es la variable que tengo que devolver acá? R. El R. Y ahí tendríamos nuestra función para validar el dígito verificador. Si nosotros la probamos ahora, team R hace stream, R es igual a validar. Nosotros podemos ir acá, messagebox. El dígito verificador es espacio, y ustedes colocan acá R. ¿Sí? Si nosotros, y vamos a hacerlo para que ustedes, vamos a hacer acá, root as long. ¿Ya? Y después vamos a hacer acá, root va a ser igual a un input box. Ingrese por root sin dígito verificador. Ya tenemos el validar ahí y ahora el validar lo llamamos con el root. ¿De acuerdo? Root R. El dígito verificador es tanto. Ya. ¿Se entendió lo que estamos haciendo? Voy a hacer ahora el llamado acá a la función y vamos a hacer el root. Que creo... No, tengo copiado otra cosa. ¿Alguien me quiere dar su rol? No me lo sé, profe. ¿El rol USM Lo mismo, funciona tampoco me igual? lo sé. ¿Se lo doy yo? 2020, 2020, 2020, 66, 52. No, pero el 2 es el dígito o... No es el dígito, no. Ya, ahí está. Yo le voy a dar OK. Y me dice que el dígito verificador... no, sacámoslo. Ya, no me saqué esos message box de la multiplicación arriba. Ahí, el dígito verificador es 8. Correcto. ¿Ya? Ahora, ¿por qué funciona en este caso? Porque funciona también para el rol, porque lo hicimos genérico. Por eso lo hicimos como número. Porque si lo hubiéramos hecho como texto, no hubiera quedado para 8 letras. ¿Me entienden o no? Pero, bueno, esto también sirve para validar el root y para validar el rol. Porque el rol sigue la misma lógica para generarlo. Pero el rol también significa que los 4 primeros dígitos son el año en el que ingresaron, los siguientes 2 dígitos son el código de la carrera a la que pertenecen, y los otros 3 dígitos son en la posición en la que ingresaron en la carrera. Pero a veces está corrido porque a veces consideran primero Valparaíso y después Santiago. No es exactamente el número en sí. ¿De acuerdo? ¿Se entendió, muchachos? Sí, Les dejo profe. como tarea que lo hagan ustedes como texto. Si ustedes se van acá a Excel, ¿cierto? Y se van acá a fórmulas y buscan las de texto, van a obtener la función, por ejemplo, le sirve incluso la left, que te saca, te pasa un texto y te pasa la cantidad de caracteres. Pero eso te va a sacar, si le colocas más de un valor, te saca más. Tienen que usar la mid, ¿sí? Porque la función mid te saca del texto, tú le dices de la posición donde quieres sacar la cantidad de caracteres. Entonces, con el mid tú puedes partir desde el texto, dices de la posición 1, y el carácter que tienen que sacar, el número de carácter que van a sacar siempre va a ser 1, porque ustedes quieren sacar de un dígito.
Y la otra función que tendrían que usar para hacerlo con texto es la función len o la función largo para ustedes. Porque ustedes pueden tener root que tengan 8 dígitos o pueden tener root que tengan 2 dígitos. Y si aplican el len, lo dejan genérico, podría servirle incluso también para el roll, porque el roll tiene más de 8 dígitos. ¿Se entendió, muchachos? ¿Alguien tiene dudas? Les dejo el resto de la tarea. El resto de la tarea, lo más difícil de esto, lo nuevo para ustedes, era este tema del algoritmo del dígito verificador. Pero yo me imagino que el resto ya, porque ahora ya tenemos el dígito verificador, lo que le están diciendo ahora, por ejemplo, fíjense ahora, si yo llamo a la función acá, por ejemplo, igual validar dígito verificador, y le paso este valor, me va a decir que ese es... no, ¿por qué? A lo mejor, Porque está con eso, con punto. no, aquí está ¿O conforme. no? No. A ver, ¿qué pasa? Puede ser eso, no sé. A ver, déjame ver una cosa. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Igual a evalué. Error, ayuda en este error. No, déjame ver, chequear por qué este error. Porque si me llamo de acá del visual, no sé qué puede ser. Vamos a ver. Vamos a llamar acá al test, vamos a llamarlo, para ver qué puede ser. Vamos al test y colocamos que es 11, 1, 2, 3, 1, 2. Y le colocamos OK. Buguear. El K. ¿Y por qué me da error con el K? Ya. Sí, hay que ser bien cuidadoso. Vamos a tener que definir trim. ¿Se dan cuenta cuál es el error o no? Que estoy colocando el R, le había mucho que era entero. Y estoy guardando una letra en el R. Entonces, eso es lo que me está reclamando. Entonces, voy a hacer un R2 string. Y si el R es igual a 11, R2 es igual a 0. Si el R es igual a 10, R2 es igual a K. Y el R2 va a ser igual a string. Y retorno R2. ¿Lo entendieron, chicos, o no lo entendieron? Sí, profe, pero ya que a mí me pasa que igual, no sé, vos si me sale algo así como esto en el certamen, a mí no se me ocurriría cómo hacerlo. No, si lo vamos a hacer más fácil, como se le corté. Tampoco. Estoy haciendo lo difícil para que ustedes se den cuenta, porque para que no digan que hacemos las cosas fáciles y en el certamen le preguntamos difícil. Ahora, en el certamen no va a ir algo así. ¿De acuerdo? Ya. ¿Estamos de acuerdo? Pero para que lo tengan Sí, presente. profe. No nos haga sufrir, profe. Sí, eso, estaba con 100 el certamen, supongo. Fácil. Muchachos, si han hecho las tareas, porque para mala noticia de ustedes, la tarea 5 salió con harta copia de nuevo. Si han hecho las tareas de ustedes, no deberían tener problemas en el certamen. Es lo único que les puedo decir, no deberían tener problemas. Porque no está difícil. Es típico eso de ingresar, pero antes de ingresar van a tener que hacer una validación. Eso sí, les voy a subir pronto más o menos las competencias que tienen que tener para el certamen, que van a tener que saber crear hojas, por ejemplo, desde un Excel. ¿Ya? Van a tener que crear una hoja, van a tener ¿Cómo que hacer eso? ese tipo de cosas. ¿Ah? ¿Cómo eso? Lo- ¿Cómo saber lo que no- crear una hoja? Por ejemplo, tú dices... ¿Pero así como en macro? Sí, así, no, porque O sea, tú en dices, por Visual ejemplo, Basic. tú dices, por ejemplo, sheets, punto, y ahí colocas add. Y ahí colocas, Ya. agregaste una hoja. Y voy a Ya. hacer, por ejemplo, ahora active sheets, ¿cierto? Active sheets, punto, name, es igual a paralelo 103. 101. ¿De acuerdo? Por ejemplo, voy a llamar ahora 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, para que se den cuenta de que este root existe, el dígito de verificar es 1. ¿Ya? ¿Está correcto? Y acá fíjense lo que va a pasar. Bueno,
Este me está grabando porque es... Ah, no me leyó el Active Cheats, es Active Cheat. Va a ser con una S. Bueno, pero ahí lo que quería hacer era cambiarle el nombre. Si ustedes se dan cuenta acá, nos alcanzó, ahí creó la hoja 4. ¿Sí? Agregamos una hoja. No alcanza a cambiarle el nombre. ¿Ya? Ya. Eso. ¿Se entiende, no? Eso tienen que manejar. Yo les voy a subir a todos, en un anuncio, les voy a colocar para que se vayan preparando. Pero si son capaces de terminar este ejercicio, muchachos, que falta ya la P, háganlo, termínenlo, para que el lunes resolvamos las dudas de y hagamos otro. ¿Ya? Y les voy a subir ahí más o menos las competencias que tienen que tener. Como les digo, tienen que en un libro, porque es como el sistema en 3, saber moverse de una hoja a otra, tienen que saber crear hojas, tienen que saber hacer búsqueda en una hoja como lo hemos hecho ya anteriormente, o sea, recorrer, moverse en una hoja, escribir en una hoja. Eso. ¿Estamos? Sí, profe. Profe, y Sí, en profe. esto, yo, no sé, por ejemplo, yo la tarea 5, no sé si fue la tarea 5 o la tarea que tiró Manuel, pero ahí yo, por ejemplo, en vez de hacer como una subrutina con todas las cosas, prefiero como, no sé, siento que me sale mucho más fácil empezar a hacer como las cosas con las funciones de Excel que aprendí a principios de año. Entonces, ¿está bien que haga eso o es necesario que yo haga subrutinas para todas las Salvo cosas? que te digan, haga una subrutina, Ya. que haga eso. Yeah. Si te lo dejan así abierto, tú puedes usar. Y si sabes llamar las funciones y te funciona, lo que pasa es que a veces para llamar una función tienes que dar el rango, y el rango si no sabes cómo darlo, porque esa es la gracia que tiene acá, el rango los rangos van a ser variables. Entonces si tú lo logras hacer, parametrizar para que te funcione, digamos, bienvenida. Yeah. No, salvo que te digan, haga la función sumar, que haga esto. Si dicen, Yeah. implementa la función sumar, tienes que implementarla, no puedes usar la tuya. ¿Me expliqué? Sí, sí. Ya. Gracias. Listo, muchachos, nos vemos, cuídense, que estén bien. Chao, profe. Ya, Que esté bien. profe. Chao. Que esté Gracias, bien. Chao, profe, Profe. gracias. Profe, que esté bien.